honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Cuando Daniel, dice la palabra del Señor, volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y en ruego. Hermano, él no solamente estaba haciendo una oración por él, sino que él estaba intercediendo, él estaba orando por el pueblo. Estaban ellos cautivos, ellos, a Daniel y a los compañeros que él tenía los habían tomado, los habían llevado a Babilonia, habían hecho muchas cosas con el pueblo de Dios en aquel tiempo. Y Daniel, que era un profeta, que era también uno de los hombres más sabios del lugar donde él se encontraba, dice la palabra del Señor que buscaba al Señor 3 veces al día, pero no solamente para que el Señor le diera sabiduría. En los primeros capítulos de la palabra, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, nos encontramos a un Daniel que está ayunando, un Daniel que se está metiendo con el Señor. ¿Para qué? Para recibir sabiduría de parte del Señor. Pero en el capítulo 9 nos encontramos un Daniel que se humilla delante del Señor, que hace ayuno delante de Dios, que ruega y hace oración con súplica, con cilicio y ceniza por el pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos de ser como Daniel. Que no solamente busquemos para nosotros, sino que también pidamos para el pueblo de Dios. Porque hay mucha gente en necesidad en estos tiempos. Hermano, no solamente la casa de Dios, porque muchos de entre nosotros están débiles y necesitan un hombro para ser levantado de donde está. Necesitan una mano para que le diga, levántate y sigue adelante. Y alguien que interceda por ellos, para que ellos puedan estar cerca de Dios. Y nosotros somos esos intercesores. Y vamos a introducir esto. Dice, pudiera definirse la intercesión como la oración santa, fiel y perseverante, mediante la cual alguien le suplica a Dios por otro u otros que desesperadamente necesitan la intervención de Dios. La oración de Daniel en Daniel 9 es una oración intercesora cuando ora fervientemente por la restauración de Jerusalén y por toda la nación. La Biblia registra la intercesión de Cristo y del Espíritu Santo y de numerosos hombres y mujeres piadosos bajo tanto el antiguo como el nuevo pacto. Hermanos, cuando Daniel estaba orando por toda la nación, me impactaba a mí cuando yo estaba leyendo esto, porque yo digo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, la iglesia, el pueblo del Señor? Estamos en crisis en este país. ¿Sabe qué es todo lo que está sucediendo ahora mismo? ¿Sabe qué nosotros debemos de hacer? Interceder. Nosotros debemos de pedir, dice la palabra del Señor, por la nación, por los reyes, por los gobernantes, por las personas que Dios ha puesto en el lugar donde los ha puesto, porque el Señor los ha puesto. Pero el Señor nos ha puesto a nosotros aquí en una posición espiritual donde podemos nosotros interceder para que estas cosas que el Señor ya ha hablado que van a suceder, pueda la gente que no ha conocido al Señor conocer de Él a través de un intercesor. Y Jesucristo era un intercesor. Por eso Él nos enseñó a nosotros a orar, ¿sí o no? Pues vamos a la intercesión de Cristo y del Espíritu Santo. Durante su ministerio terrenal, Jesús oró por las multitudes a las que Él vino a buscar y a salvar. Vámonos a Lucas 19:10. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice en la palabra. Lucas 19:10. Quiero todos aquí en atención, por favor, que pongan atención a lo que Dios quiere hablar esta noche, porque el Señor te quiere hablar en esta noche. La palabra del Señor dice así. En Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está afirmando lo que estamos leyendo ahora mismo, que Jesús vino a salvar y vino también a buscar lo que se había perdido. Pero ahora el trabajo, nosotros tenemos un trabajo, hermanos, allá afuera. Hermana Lidia, un trabajo que el Señor nos demanda a nosotros para ir a buscar aquellas almas. Y también para interceder por ellos, porque no todos tienen la capacidad para poder orar por ellos, pero nosotros, el Señor nos va capacitando a medida que nosotros nos acercamos a Él,
para que nosotros le ayudemos a otras personas. Esta prédica que el Señor me daba, hemos hablado tanto de la oración y sabemos que nos accesamos delante del Señor. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, por decir todos, somos intercesores porque pedimos por otras personas, rogamos por otras personas, nos metemos a ayunar por otras personas. Pero si habría alguno aquí que todavía no sabe cómo accesarse y que la bendición baje más rápido, es a través de tú orar por alguien más. Cuando tú oras por alguien más, tu bendición llega más rápido. Entonces nos queda claro, Jesucristo, el Hijo del Hombre, como lo describe Lucas, en el Evangelio de Lucas, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra del Señor. Jesús lloró acongojado sobre la ciudad de Jerusalén. Está en Lucas 19:41. ¿Por qué lloraba? Porque la gente se perdía y el Mesías había llegado y no le habían creído. Por eso Jesús lloraba. Y así pasa ahora mismo. Pero ¿sabe qué es la herramienta que nosotros, el Señor nos ha dado? Es la oración. Nosotros nos accesamos con oración para poder ir y hablarle a las personas que están perdidos. Entonces, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Este Jesús. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos llorado al ver lo que está pasando en este país? ¿Cuántos tenemos piedad y misericordia por los que están sufriendo? Estoy hablando de la gente que se ha ido. Estoy hablando de la gente que no está. Estoy hablando de la gente, hermano, no solamente de la gente que está siendo removida y enviada a sus países, sino aquellos que están muriendo sin salvación. ¿Cuántos de nosotros intercedemos y decimos, Señor, Padre, envíame a alguien para que yo le pueda hablar de ti? Para que nosotros podamos ser, hermanos, como Jesús, cuando Jesús llegó por la ciudad y lloró al verla. Lloró sobre ella, dice la palabra del Señor. Vamos a seguir. Oró por sus discípulos, tanto por cada uno en particular. Ahí mismo en Lucas capítulo 22, en el versículo 21. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dice, mas he aquí, mire lo que hizo Jesús. Jesús oró por sus discípulos, cada uno en particular. Por eso nosotros, hermanos, debemos de orar por cada persona. Hermano, mire sus mensajes de texto. Hay grupos aquí en la iglesia donde dicen, fulano necesita oración. Vengan, y lo que menos queremos a veces es contestar una llamada de un grupo de oración. Y tampoco oramos. Pero Jesús nos enseña algo. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Jesús sabía quién era quien le entregaba. Jesús sabía. Y aún así el Señor oró por cada uno de ellos. Cuando el Señor subía al monte, el Señor tenía una gran aflicción, dice la palabra, hasta la muerte. Y Él se humilló delante del Señor y oró. Y aún sabiendo que el que le iba a entregar estaba en medio de ellos, volvió a orar. Y estando en la mesa, Él partió el pan. Dice la palabra que ames a tus enemigos, que bendigas a tus enemigos. Y nosotros a veces no queremos ni orar por nuestro hermano que vive al lado de nosotros. Debemos de aprender a interceder. Jesús nos enseñó a interceder. Dios, el Espíritu Santo, ¿no es acaso el que intercede como conviene por nosotros? Dice la palabra del Señor, amén. Vamos a seguir, porque es corto, pero también hay muchos versículos para que nos quede claro que el Señor quiere que intercedamos. Dice, como por todos ellos, oró por cada uno de ellos. Dice, incluso oró por sus enemigos mientras estaba colgado en la cruz. Vamos a ver, Lucas 23:24. Mire qué poderoso el libro de Lucas, como nos describe acerca de la oración, de la intercesión. Dice la palabra ahí. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pidieran. Es el versículo 34, hermano, perdón. Me equivoqué yo. Y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Dice la palabra del Señor, aún el Señor Jesús, estando golpeado, escupido, latigado, con una corona de espinos, con clavos en sus manos y en sus pies, había sido torturado básicamente. Aún así, Él había
intercedido por los ladrones que estaban y por la gente que lo había golpeado, por la gente que lo había humillado, por la gente que lo había llevado hasta el lugar donde él se encontraba. Él intercedió por ellos. Hermano, es el tiempo que nosotros despertemos, y si hay algo en nuestro corazón y si hay algo que alguien nos hizo, sacarlo y orar también por esas personas para que Dios sea quien tome el control de cada acción nuestra y de ellos. Pero hay que bendecirlos, hay que interceder por ellos. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Qué me hicieron? A veces los familiares, hermanos, te han hecho una mala cara, o no te han invitado a un cumpleaños, qué sé yo. Pasan muchas cosas. Y nosotros los humanos fallamos mucho. El perfecto se llama Jesucristo. Pero el Señor nos ha dado un ejemplo. El Señor, estando en la cruz del Calvario, siendo hombre 100%, dice la palabra, Él también intercedió por aquellos que lo habían latigado, por aquellos que lo habían llevado hasta la cruz. Y también por los ladrones que estaban a la par. Dice la palabra del Señor que uno de ellos entró al paraíso juntamente con Él. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos intercediendo en realidad por la gente? Debemos de interceder por las personas, por nuestros familiares, por los que están cerca y por los que están lejos también, por los que nos hablan y por los que no nos hablan también. Entonces dice, un aspecto continuo del actual ministerio de Cristo es interceder por los creyentes delante del trono de Dios. Esto es constante. Ahorita Jesús, estando allá donde Él se encuentra, sentado al lado del trono del Padre, dice la palabra, ¿verdad que sí? Ahí se encuentra. Él tiene una cosa que Él hace por nosotros. Bueno, hace mucho, demasiado. Pero algo muy específico, Él intercede por usted y por mí. Dice la palabra en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, si alguno de ustedes pecó, abogado tiene para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Él aboga por usted y por mí cada vez que nos equivocamos. Y porque Él aboga por usted y por mí, Él también aboga por aquellos por los cuales nosotros intercedemos. Porque eso es así. En el capítulo 2, versículo 1. Entonces, pero si quiere vaya ahí, pero necesito que vaya a Romanos capítulo 8 en el versículo 34, hermano, por favor. Gloria a Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nos vamos a ir a Romanos capítulo 8, en el verso 34, hermano, por favor. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oh, qué poderoso el Señor. Dios es poderoso, hermanos, de verdad se lo digo. Él está intercediendo, y si Jesús intercede por nosotros hasta este momento, ¿por qué nosotros no podemos interceder por alguien más? Yo creo que hoy nos vamos a ir de este lugar sabedores y creyendo y haciendo, porque no solamente vamos a escuchar la palabra, sino que la vamos a poner en práctica. Para salir de este lugar y empezar a interceder, o estando aquí, después que prediquemos, después que escuchemos la palabra, vamos a interceder por aquellos que necesitan una oración. Al que se le venga a la mente, alguna persona que se encuentre en el hospital, alguna persona que esté pasando una situación económica difícil, alguna persona que haya tenido una pérdida en su vida. Pero nosotros vamos a orar, interceder. Nosotros vamos a ser esos que interceden. Nosotros vamos a ser los que pongan el ejemplo como Jesucristo lo hizo. ¿Acaso nosotros no somos los que reflejamos hechura y semejanza de Dios, dice la palabra? En todas las cosas, no solamente en cómo nos miramos, sino en cómo nosotros actuamos en las cosas del Señor, ¿sí o no? Gloria a Dios. Amén, gloria sea al Señor. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Recuerde que estamos viendo un aspecto actual de lo que Jesucristo hace constantemente por nosotros, que nosotros tomamos este ejemplo para nosotros también aplicarlo a nuestra vida cotidiana y a otras personas. Dice la palabra, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Permítame, 7:25, perdón hermano, gloria a Dios.
Yo sé que el Señor nos quiere hablar otras cosas también, gloria sea al Señor. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque Cristo está vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Está a la diestra del Padre, intercede, dice la palabra del Señor. Pero mire lo que dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. O sea que todavía no se han acercado. Los que se van a acercar, Dios está intercediendo por aquellos que nosotros estamos intercediendo, que todavía no se han acercado. El Señor ya sabe, porque el Señor pone el querer como el hacer en cada corazón. Por eso, aunque usted mire que esté duro la persona y está dura la persona que no va a venir, sí va a venir. Interceda por esa persona en el nombre de Jesús. Interceda en el nombre de Jesús. Yo digo, cuando yo miro a mi hermana, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí es mi familia, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo. Y sé que la mayoría conoce la situación de mi hermana. Pero yo la miro y le hablaba a alguien yo un día de estos y le dije, no importa, yo le insisto y la invito todos los domingos casi a la iglesia. Le digo, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. La iglesia a las 10 de la mañana. Vamos a la iglesia. ¿Y sabe qué? No me aburro. Porque el que se aburre pierde, hermano. Porque Jesús no se aburrió del llamado que Él tenía, ni tampoco desistió del llamado que Él tenía. Y era 100% hombre como usted y como yo. Sin embargo, el Señor llevó todo a cabo para que se cumpliese. Y si el Señor nos dio el Espíritu Santo y nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿por qué nosotros no podemos ser insistentes? Había una viuda, dice la palabra del Señor, que se acercaba donde un rey que era malo y iba todo el tiempo, insistía hasta que le hizo justicia. Entonces, gloria a Dios. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el Señor vive intercediendo, viviendo, dice, siempre para interceder por ellos. Hermanos, ¿acaso nosotros no somos los que tenemos al Espíritu Santo? ¿Sabe cómo es que el Señor intercede? El Espíritu que el Señor le ha depositado a usted intercede por nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Entonces el vaso, el instrumento es usted y soy yo para interceder. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver. Véase el capítulo 9 de ahí mismo, Hebreos 9, capítulo 9, versículo 24. Gloria a Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por nosotros. Por eso nosotros, hermanos, que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, intercedemos, debemos de orar, debemos de ser, hermanos, nosotros debemos ahora en estos tiempos orar más por la gente, orar más por nuestras casas, orar más por la nación, orar más por donde sea que usted se mueva, por su trabajo, por la gente que está ahí. Yo le pido al Señor, ellas me miran siempre orando por mi comida. ¿Sabe qué? Eso le va a contagiar a alguien más. Porque nosotros no nos acomodamos a lo del mundo, sino que el mundo se tiene que convertir a lo que nosotros traemos. Interceda por las personas. Interceda por la gente, como Jesús lo hizo. Vamos al siguiente. Dice, por esa razón, Juan llama a Jesucristo el abogado. Ya lo vimos, ¿verdad? En primera de Juan. La intercesión de Cristo es esencial para la salvación. En Isaías 53, 2. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 53, 12, hermano. Por favor. 53, 12. 12, 1, 2. Dice, por tanto, yo la daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Está hablando de Jesús. Ay, yo no sé cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al que vive, al poderoso, al Rey de Reyes, Jesucristo. Oh, te alabamos, Señor. Mire qué poderoso.
La intercesión de Cristo es esencial, dice la palabra. Vemos que en todo tiempo Jesús está intercediendo. Y la enseñanza es que así como Él intercede, nosotros también intercedamos. Hermanos, queremos ver, el Señor dice la palabra de que Él envía las ovejas a casa, pero también nosotros debemos de interceder por la gente de afuera, para que vengan a un lugar donde puedan encontrar un refugio. Porque alguien puede, alguien puede confesar a Jesucristo como su Señor, pero la palabra nos envía y dice de que debemos de congregarnos, y sin dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hermanos, por eso debemos de interceder para que la gente venga a este lugar, o a las iglesias, que llegue, que escuche palabra viva, que haya una transformación, porque muchos viven todavía según su concupiscencia, dice la palabra. Intercedamos por estas personas. Amén. Ahora vamos a lo siguiente. Hablamos de Jesús, ¿verdad que sí? Ahora vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo cuando Él intercede. Dice, el Espíritu Santo también está implicado en la intercesión. Pablo declara en Romanos capítulo 8, versículo 26. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra del Señor. Mire qué cosa más poderosa. Por eso es que hay gente, yo no sé si a usted le pasa, pero hay momentos que tú vas y te acuestas en tu cama y empiezas a orar, estás orando, te quedas dormido orando, te levantas orando, y el Espíritu, hay algo como que tú no eres el que está intercediendo, ni sabes qué es lo que en realidad estás hablando. Es el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de ti, que está intercediendo por ti, por tu casa, por lo que necesitas, por lo que te conviene, dice la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo. Y aquel que tenga el Espíritu Santo de Dios sabe de lo que estoy hablando. Y si todavía no hemos llegado a ese momento de tener esa conexión con el Espíritu Santo, hoy es el día. Hoy es el día, hoy es la noche que usted se va a acostar orando y se va a levantar hablando en lenguas. Se va a acostar con paz en su corazón y se va a levantar con paz en su corazón. ¿Acaso no dice la palabra del Señor? Si hay alguno entre vosotros afligido, haga oración. Y si alguno anda con gozo, cante alabanzas. Y si hay alguno entre vosotros, dice la palabra, enfermo, tráigalo a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite. ¿Qué dice la palabra? Oraremos por el enfermo y la oración ferviente de fe sanará al enfermo. Ahí repite un montón de veces la oración. Sigamos. Dice la palabra acá, el Espíritu Santo, por medio del espíritu humano del creyente, intercede conforme a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, en el verso 27. Hermano, el siguiente versículo, por favor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué hay en su corazón, hermano? ¿Qué hay en nuestros corazones? En realidad nosotros, cuando nos traen una petición, intercedemos por los demás, porque el Espíritu escudriña todo, dice la palabra. Y sabe que por esa misma razón la palabra del Señor dice que cuando Jesús dijo que antes que tu boca se abra, Él ya sabe de qué cosa tú tienes necesidad. Es porque el Espíritu Santo, que iba a venir después que Él ascendiera, iba a escudriñar los corazones completamente para saber la necesidad que tú tenías antes de que tú abras tu boca. Entonces, si nosotros somos un pueblo unido, somos un pueblo, dice la palabra en Hechos, de que cuando todos después del día del Pentecostés y empezaron a predicar y la iglesia crecía en número y en cantidad, dice la palabra que unos oraban por otros, dice la Biblia de que no había falta de ningún bien porque todos eran unidos. Entonces, si nosotros como pueblo y cuerpo de
de la iglesia de Cristo somos unidos, debemos de interceder por los demás, debemos de orar, debemos de tener en nuestro corazón, hermanos, esa llama encendida para interceder por otros, para orar por otros, para presentarle al Señor nosotros una petición y decirle: Padre Santo, mira, te pido por la hermana fulana o por el hermano sultano, por mi compañero de trabajo, por mi compañera de trabajo, te pido, Señor, por esta persona, Señor. Y a veces sabe que no tiene necesidad ni siquiera de abrir su boca. En el momento que el Señor le mandan la petición, usted ya está pensando. Yo eso le digo para que no se me olvide. En el momento que a mí me están dando la petición, yo le digo: Padre Celestial, yo me unifico a la fe de los demás y te pongo esa petición en tus manos antes que se me olvide. Porque si yo le digo: ay, yo oré, hermano, estuve orando todos los días, a veces somos mentirosos porque no lo hacemos. Pero en el momento nosotros debemos de poner la petición delante del Señor. En el momento no nos cuesta nada, solo decirle: Señor, encárgate tú, que tu voluntad, que es perfecta y agradable, sea hecha en la vida de esta persona. Padre, declaramos sanidad sobre esta persona. Tú ya lo hiciste y lo volverás a hacer en el nombre de Jesús. Yo lo hago ver tan simple, ¿verdad, hermanos? Pero no. Y hay momentos que necesitamos meternos más tiempo con el Señor. Hay peticiones de personas que requieren más tiempo, hermanos. Yo conocí una persona, hermanos, en Kansas, que esta muchacha estaba pasando por situaciones. Gloria a Dios por la vida de ella. Me llamaba constantemente y me decía: hermana, quiero que ores por mí. Hermanos, y yo paraba de hacer lo que estaba haciendo para orar por ella. Porque el Espíritu Santo me decía: tienes que orar. Intercede, ayúdala, levántala en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Y hermanos, hay peticiones de personas que debemos de llevar un poco más de tiempo, no algo rápido, sino que interceder por esas personas. Amén. Ya casi termino, ya casi voy a terminar. Vamos a entrar a un punto muy clave que quería tocar y después de esto pues vamos a unificarnos para interceder por otros y por nuestros mismos hermanos que estamos aquí. Amén. Dice: la intercesión del creyente. Con frecuencia la Biblia se refiere a las oraciones intercesoras de los creyentes y registra numerosos ejemplos de oraciones notables y poderosas. En el Antiguo Testamento, los líderes del pueblo de Dios, tales como reyes. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 21, versículo 17. Esto va a hablar de un rey. Esto va a hablar de un rey. Vamos a ver qué fue lo que hizo este rey. Eso fue Primera de Crónicas, hermano, perdón. Primera de Crónicas 21, 17. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dice: y dijo David a Dios. Ay, David, ¿verdad? Que en medio, hermanos, de su pecado oraba al Señor. Y nosotros conocemos muchas personas que en medio de su pecado no tienen las fuerzas para levantar un clamor. Pero usted, dice la palabra en Santiago, no sé por qué el Señor me está llevando allá, que ustedes que sois espirituales, levante a su hermano en oración. Y dice ahí: y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Él sabía, era conocedor de que él había pecado, pero él estaba clamando. ¿Por qué? Porque él tenía una posición de autoridad en donde él se encontraba, y estaba clamando porque el pueblo no llegara la espada del Señor. Sabemos que en el tiempo de antes el Señor castigaba. El Señor hacía derramar su ira. Para la gloria y honra del Señor hoy tenemos la gracia, pero no porque tengamos la gracia significa que ahora dejamos de orar por el pueblo. Específicamente David oraba por el pueblo. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y decimos: Señor, bendice al hermano Wilson, Señor, bendice a la pastora, bendice a los líderes de la iglesia? Yo no sé, pero el Señor me está diciendo: dile a mi pueblo que es hora de interceder. Así sea que te hayas caído, así sea que hayas fallado, el Señor te levanta, te restaura, te limpia, y el Señor te lanza de nuevo para que vayas y hagas lo que Él te ha enviado a hacer. Amén. Segunda de Crónicas capítulo 6 versículo del 14. 14 es una
Padre Santo, es una historia, pero lo vamos a resumir porque me está poniendo que lea toda la historia y vamos a leer unos cuantos versículos. Azarías engendró a Seraías y Seraías engendró a Josadac. Vamos al siguiente, hermano. Déjeme ver algo. Gloria a Dios. Dice, y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Esta está hablando de una historia de cuando el pueblo de Israel, Jerusalén, Judá, fueron llevados cautivos a Babilonia. Los hijos de Leví, y sigue la descendencia, Gersón, Coat y Merari. Siguiente, hermano, por favor. Y esos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni y Simei. Siga, hermano, por favor. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari, Mahli, Musi. Estas son las familias de Leví según sus descendencias. Gersón, Libni su hijo, Joat su hijo, Sima su hijo, Joat su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Jeatri su hijo. ¿Por qué está hablándonos de la descendencia? Porque queremos ver hasta dónde llega. ¿Quién fue la persona que el Señor usó para interceder por el pueblo? Porque era un pueblo grande. Entonces no estamos hablando de 3 personas, estamos hablando de la tribu, de las 12 tribus del Señor, de las descendencias. David no estaba intercediendo por 2 personas, hermano. David estaba intercediendo por toda una nación, por todo un pueblo que había caído en manos de un cautiverio. Siguiente, hermano. Dice, los hijos de Coad, Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo. Sígale, hermano, sígale. Elcana su hijo, Ebisaf su hijo, Asir su hijo, Tahat su hijo, Uriel su hijo, Usías su hijo y Saúl su hijo. Los hijos del Elcana, Amasai y Ahimot. Elcana su hijo, Sofaí su hijo, Nahat su hijo y muchas descendencias. Elib su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. Váyase al 30 de una sola vez, hermano, por favor. Dice, Simea su hijo, Agía su hijo, Asaías su hijo, Asaías su hijo. Estamos hablando aquí, estamos tocando muchos reyes. Esos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová. Aquí está hablando un poco de Leví. Yo sé que tiene un poquito menos que ver con la intercesión. El Señor nos está enseñando las descendencias de la casa de Leví, de las tribus que habían sido llevadas al cautiverio, a las que David, por las cuales David intercedía, por las cuales usted y yo tenemos que interceder por los levitas, que son los que cantan en la casa del Señor, por los que alaban al Señor. Por eso nosotros, no solamente las personas que están aquí arriba tienen la responsabilidad de orar por ellos mismos, sino que usted como pueblo tiene también responsabilidad de orar, de interceder por los que cantan en este lugar, por los que suben a este altar, por los que tocan, por los que dirigen en esta casa, por los líderes de esta casa, como lo hacían también David, que tenía una posición alta, lo hacía por ellos. Y dice que estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová. Después que el arca tuvo reposo, dice. Siguiente, hermano, hasta el 42, vamos a leer, por favor. Gloria a Dios. Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos, pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coad, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, otra vez descendencia, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías. Está hablando de profetas, hermano. Está hablando de personas que son mencionadas en la palabra del Señor. O sea, aquí, ¿por qué cree usted que estamos yendo de cada uno de los que estaban en esta casa? Porque David estaba orando por cada uno de ellos. Así como usted y yo, por nombre, vamos a orar por los que estamos aquí.
Vamos a orar por la hermana Lidia, vamos a orar por el hermano Pablo, vamos a orar por el hermano William, vamos a orar por el hermano Víctor, vamos a orar por la hermana, por el hermano Joel, por los hermanos allá atrás. Hay que orar por cada uno, hermanos, que no se nos pase. Ay, el que apunta, diga oración por el hermano Joel. Vamos a ponerlo de ejemplo, hermano, discúlpeme que lo ponga de ejemplo. ¿Qué tiene? No sabemos, pero vamos a orar por él. Vamos a orar por la hermana Jovina, que tiene, que el Señor la bendiga. Y así la descendencia de todos ellos. Y David oraba por ese pueblo. El versículo 42, vámonos de una sola vez, hermano, por favor. Gloria sea al Señor. ¿Por dónde voy? Dice, y todos eran descendencia, hijo de Tan, hijo de Simá, hijo de Semei. Y dice, los profetas en Primera de Reyes, no me voy a saltar, esto es lo último ya. El Primera de Reyes capítulo 18, en el verso 41, hermano. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Dice, entonces Elías dijo a Acab, mire qué poderoso esto. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. El profeta Elías, déjeme ahí, espéreme, que vamos a ir hasta el 45, pero no me le mueva. Había orado porque había sequía en la tierra. Había orado para que la lluvia cesara y cesó, dice la palabra. Y luego oró para que la lluvia regresara y regresó, dice la palabra del Señor. Pero no lo había hecho solamente porque el rey Acab andaba buscando agua. No. Ya se había cumplido lo que él tenía que hacer cuando él fue y mató los 450 profetas de Baal y todo lo demás que había pasado. Y la gente estaba clamando. ¿Por qué? Porque habían reconocido quién era Jehová. Habían intercedido. Habían buscado. Que dígame qué necesidad tiene usted. Y hoy vamos a interceder para que la lluvia del Señor caiga sobre su vida. Entonces dice, porque una lluvia grande se oye. El siguiente versículo, hermano, por favor. Gloria a Dios. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Dice la palabra del Señor. Yo no sé cuántos aquí vamos a poner el rostro sobre la tierra y sobre las rodillas y vamos a clamar porque la lluvia del Señor caiga sobre alguna persona que tenga sequía. Porque eso fue lo que él hizo. Acab, que era el rey de Israel, estaba buscando agua desesperado. Y Elías, confiando, intercedió por eso, para que sucediera. Pues el Señor hoy quiere que usted interceda por alguien más que está en sequía. El Señor quiere que usted y yo seamos los intercesores para pedir la lluvia de bendición que viene. Y va a venir por fe, para que el Señor inunde cada corazón y seamos llenos del Espíritu Santo para poder interceder por aquellos que necesitan. Seamos un Elías, seamos un Jesús. El siguiente, vamos a leer hasta el 45 y con eso vamos a terminar, hermano, por favor. Dice 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. A veces a nosotros, aunque intercedamos, la fe se nos es muy pequeñita. El Señor quiere que hoy su fe crezca. Porque si usted está pidiendo para usted y el Señor le ha contestado, pues gloria sea al Señor. Ahora pida por alguien más. O tal vez pida por alguien más para que el Señor le conteste lo suyo, ¿no cree? Entonces dice, y subió y no miró nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Yo no sé cuántas personas aquí necesitan volver 7 veces, pero alguien necesita creer que la lluvia del Señor viene. Alguien necesita creer que tenemos que interceder por otros para mirar que el Señor haga el milagro que usted está esperando. Porque yo me voy a poner a interceder por todos los enfermos para que mi casa sea sanada. Y en el nombre de Jesús van a tener que levantarse los huesos secos. Por la fe. Y dice, gloria a Dios. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia
no te ataje. Yo no sé aquí cuántos pueden lograr ver una pequeña nube como la mano de un hombre. ¿Sabe qué? Hoy por fe vamos a mirar eso. Yo no sé si alguien tiene una petición para interceder por otro o por usted mismo, pero créalo, que el Señor ya puso la nube, una nube que va a derramar la gloria del Señor, una nube que va a levantar tu vida, una nube que va a llevar una lluvia de bendición a tu casa y a aquellos por los cuales tú estás intercediendo. ¿Acaso no quiere ver la gloria del Señor usted? Yo también. Y yo lo creo. Yo creo que el Señor levanta al que tiene cáncer. Yo creo que el Señor levanta al que está paralítico. Yo creo en un Dios que levanta a los muertos. Yo creo en un Dios, ay, poderoso, que camina, dice la palabra, que envía a su pueblo a un mar y lo parte en dos para que caminen con los pies secos. ¿Y qué tiene que ver esto con la intercesión? Que la gente clamaba, que el profeta clamó, que usted y yo clamamos, intercedemos para mirar nuestra victoria, hermanos. Y con eso vamos a terminar. Póngase de pie, póngase de pie. Vamos a clamarle al Señor. ¿Quiénes son los que están intercediendo en esta casa? Pues todos nosotros los que estamos aquí miércoles tras miércoles, ¿verdad? Gloria a Dios. Algo ha cambiado en la atmósfera. La gloria del Señor se encuentra en esta casa. Y si usted quiere venir para acá al frente, véngase al frente. Véngase al frente. Sea valiente, véngase al frente. Vamos a arrebatar la lluvia. Vamos a clamar. Vamos a interceder. Vamos a pedirle al Señor que haga que su lluvia descienda en este lugar. Gloria a Dios. Poderoso eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Vamos a ponernos en oración. Padre, gracias. Gracias en esta preciosa noche, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos tu nombre, poderoso Dios. Porque hoy, Señor, nos has traído una enseñanza grande.